Buenas noches, mi nombre es Melissa González, miembro de la Comisión de Actualidad Jurídica de la Asociación Civil Tenis. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Henry Ceballos, coordinador del eje privado del Congreso de Derecho Internacional, a quien le realizaremos algunas preguntas que nos permitirán tener un adelanto de los temas que se abordarán en dicho evento. Bien, bueno, mi nombre es Henry Omar Ceballos Castillo, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy abogado egresado de esta casa de estudios con maestría en Derecho Internacional Económico en la misma casa de estudios y además de ser profesor en la Universidad Católica, soy profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuento con amplia experiencia en los temas relacionados con el derecho internacional privado, el derecho internacional económico y en general con materias vinculadas con todo lo que tiene que ver con también el derecho internacional público. Actualmente también me desempeño como coordinador legal de la Municipalidad de San Isidro. Para empezar, ¿cuál es el propósito fundamental de la rama del derecho internacional privado y cómo influye en la sociedad actual? Sí, el derecho internacional privado es la disciplina que tiene por objeto el estudio de las relaciones privadas internacionales, que son aquellas relaciones jurídicas que presentan un vínculo con más de un Estado. Sí, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, dependerá de la complejidad de la relación privada internacional. La importancia que tiene esta disciplina en el escenario actual de un mundo globalizado, hiperconectado, está que en nuestro día a día las personas pueden ser parte de relaciones privadas internacionales. Por ejemplo, cuando una persona se suscribe a una plataforma que presta servicios de streaming o de redes sociales, ya está ingresando a una relación privada internacional. O cuando una persona, por ejemplo, compra un producto a través de la web y ese producto procede del exterior, también forma parte de una relación privada internacional, porque las empresas detrás de estos negocios tienen normalmente su sede en otras jurisdicciones. Y ni qué decir de aquellas relaciones privadas internacionales vinculadas con operaciones de comercio exterior, como exportaciones, importaciones, teletrabajo para empresas multinacionales, o también el reconocimiento y ejecución de laudos o sentencias judiciales, en particular en el caso peruano con el exequatur de las sentencias de divorcio. En adición a ello, ¿nos puede comentar qué desafíos afronta la rama del derecho internacional privado y de qué manera los estados pueden colaborar para afrontar dicha situación? Bien, los desafíos que normalmente presenta el derecho internacional privado es el pluralismo jurídico, es decir, cada ordenamiento jurídico estatal tiene sus propias leyes, sus propias reglas que no son iguales a las reglas, a las instituciones de otros ordenamientos. Se puede dar casos que determinadas instituciones son reguladas en el Perú, pero esas mismas instituciones no son reguladas en otro país y viceversa. Esos países pueden regular una determinada materia y el Perú no. Entonces, esa falta de armonía normativa que se da en los hechos dificulta el desarrollo de las relaciones privadas internacionales. Entonces, para un poco salir de ese marasmo de normas diferentes, que en algunos casos llegan a ser muy opuestas y se van a presentar problemas de orden público internacional, los estados, a través de la celebración de tratados, principalmente logran unificar ciertas reglas, principalmente en el campo patrimonial, normas materiales, como por ejemplo la Convención de Viena sobre el compraventa internacional de mercaderías del año 1980, pero también se puede lograr cierta armonización a través de celebración de convenios que contienen normas conflictuales que ayudan a encontrar la ley pertinente, y esas soluciones van a ser similares en los estados, ¿no? También a través de tratados que buscan garantizar el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales o las sentencias judiciales, posibilitan estos acuerdos resolver los problemas que normalmente se presentan en estas relaciones privadas internacionales propio de la diferencia normativa que tienen los estados. También, finalmente, podemos considerar la actividad propiamente de los particulares
que a través de la nueva ley mercatoria, sobre todo en el campo comercial, buscan establecer ciertos acuerdos, prácticas que ellos mismos lo cumplen para garantizar soluciones inmediatas adaptadas a sus intereses. ¿Qué riesgos y beneficios tienen las partes en un arbitraje internacional al depender del control judicial para proteger el orden público? Normalmente las partes, cuando se enfrentan ante una situación del reconocimiento y ejecución de un lado arbitral, pueden sí considerar que la aplicación del orden público internacional en la sede donde quiere ser reconocida ese lado puede significar una afectación a sus intereses, sobre todo para la parte que ha sido beneficiada por la decisión arbitral, ya que eventualmente los conceptos como de orden público de lo que tienen los estados son conceptos amplios, indefinidos, que pueden variar en el tiempo y que más responden a los intereses de los estados. No obstante, en buena cuenta, gracias al diseño que tienen la mayoría de los ordenamientos jurídicos sobre la base de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, el concepto de orden público utilizado normalmente para rechazar o denegar el reconocimiento de laudos arbitrales es muy restringido, es muy limitado. Sí, se considera que debe ser mucho más limitado al concepto de orden público internacional que se pueda invocar para rechazar el reconocimiento de sentencias judiciales. De cierta medida, quedará en la dinámica de cada jurisdicción de cómo aplica este concepto para rechazar el reconocimiento de laudos arbitrales. No obstante, bajo la idea del principio de eficacia máxima, que la mayoría de las legislaciones de los países que son parte de esta convención de Nueva York, en general se busca ante todo facilitar el reconocimiento de estos laudos arbitrales y que el concepto de orden público internacional sea muy restringido y limitado en su aplicación. En torno al ámbito contractual, ¿cómo se enfrenta la dinámica de la aplicación del derecho extranjero y del derecho nacional en la celebración de contratos internacionales? En materia de los contratos internacionales, normalmente todos los países, en buena cuenta, recogen la regla de la autonomía de la voluntad conflictual. Bajo esta regla, las partes pueden elegir una ley expresa para regir sus obligaciones contractuales, es decir, si bien pueden establecer las cláusulas en un contrato que propiamente interesan al desarrollo del negocio contractual, en la eventualidad de que pueda haber algún vacío en esas cláusulas o una contrariedad en el desarrollo del contrato, las partes prevén en una cláusula cuál es la ley expresa que va a regir. Y en esa posibilidad las partes son las mejor interesadas de elegir el ordenamiento más idóneo para su situación. Clásicamente se entendía que esa elección a una normativa tenía que ser una ley estatal, pero con el desarrollo de la disciplina en sí y de las nuevas realidades, se admite que también las partes puedan elegir otro tipo de normas que no necesariamente tienen un origen estatal, como puede ser la propia nueva ley mercatoria o normas de soft law. Ese reconocimiento a la propia autonomía que tienen las partes para escoger un ordenamiento idóneo para resolver sus problemas, al ser ampliamente recogido en todas las legislaciones, posibilita que exista un entendimiento en general a nivel global en cuáles son, digamos, las reglas más idóneas para resolver las controversias en los contratos. No obstante, hay ciertas materias que los estados se pueden reservar para contraponerse eventualmente a la ley elegida por las partes, y en esa medida es pertinente lograr la celebración de tratados que eviten que la diferencia normativa que se puede dar entre la legislación de los países sea perjudicial para los intereses de los contratantes. En la medida de que este es un tema muy recurrente en la práctica jurídica, ¿nos puede comentar cuáles son los criterios para aplicar el derecho internacional en el sistema de registros públicos en el Perú? En la actualidad, en registros públicos se está evidenciando que los registradores o el propio tribunal registral
se enfrentan a muchos actos y derechos otorgados en el exterior que tienen que pasar por una calificación y una evaluación de su validez. Y en esa medida, al haber sido actos y derechos otorgados en el exterior, hay que tener en cuenta el derecho extranjero que sirvió de base para el sustento de fondo y sustento de forma de dicho acto o dicho derecho. Y en esa medida, desde registros públicos se enfrentan a un problema trascendental de nuestra disciplina, del derecho internacional privado, es decir, la aplicación del derecho extranjero, que en términos operativos se manifiesta en un debate procesal. ¿A quién le corresponde propiamente la responsabilidad en el conocimiento de este derecho, si es que en todo caso el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio por la autoridad competente, o si en todo caso el derecho extranjero debe ser probado por el interesado o la interesada? Entonces, en esta coyuntura, desde el sistema de registros públicos, principalmente a través de las decisiones del Tribunal Registral, se puede evidenciar casi una posición ambivalente, ¿no? Hay decisiones muy ligadas a la posición de que es el Tribunal Registral o la autoridad quien tiene que aplicar de oficio el derecho extranjero, o hay decisiones donde el propio tribunal le establece la responsabilidad a los interesados, al administrado, de que pruebe este derecho extranjero. No obstante, de la revisión de la jurisprudencia se puede encontrar un cierto norte, pero en todo caso los invitamos a que participen en este Congreso de Derecho Internacional para que conozcan cuál es la posición mayoritaria que tiene normalmente el Tribunal Registral en cuanto a la aplicación del derecho extranjero.